Salimos ya del caso de las teorías tanto de empresa como empresario y nos centramos en un aspecto importante que son las funciones de la empresa. Es decir, la empresa para llevar a cabo su cometido tendrá que desarrollar una serie de funciones básicas. Estas funciones se recogen en este cuadro. Estas son las funciones básicas de una empresa. La función de aprovisionamiento, es decir, obtener las materias primas precisas para llevar a cabo el proceso productivo. Posteriormente, la función de producción, es decir, la transformación de estas materias primas en productos terminados. La función de marketing, una vez que la función de producción ha obtenido el producto terminado, será la encargada de llevar a cabo la distribución, la comunicación con el mercado y, por lo tanto, la venta de los productos que se han generado en el proceso productivo. Existen otras funciones adicionales igualmente importantes, como son la función financiera, que se encargará de la obtención de los recursos financieros y de la determinación de qué se va a hacer con el beneficio final de la empresa, al igual que la función de recursos humanos, que será encargada de gestionar el elemento humano de la empresa, formar, motivar y, antes que eso, contratar, realizar los pagos y también extinguir las relaciones laborales que se den dentro de la empresa. Por último está la función de organización. Eh, Dentro de la empresa y de forma repartida, cada uno dentro del ámbito de su responsabilidad tendrá que establecer objetivos, es decir, planificar, organizar, dirigir y controlar. Todas estas funciones son básicas y existen en cualquier empresa. Vamos a centrarnos ahora en el caso de los objetivos de la empresa. Entendemos que un objetivo es una situación deseable que se va a producir en el futuro y para los cuales estamos dispuestos dentro de la empresa a desarrollar una serie de estrategias para conseguirlos. Bien, ¿cuáles son las características de todo objetivo? A mí me gusta decir que son marca ACME, es decir, un objetivo de ser aceptado, fijado tras un proceso de negociación. Debe ser igualmente un objetivo concreto, cuantificable y en la medida de lo posible realista. Es decir, cualquier objetivo es mejor desarrollarlo en una cifra. No es un buen objetivo decir que vamos a vender más el año que viene, sino que vamos a vender un 15% más, por ejemplo. También ha de ser motivante. Un objetivo debe estar en una distancia óptima. No debe ser tan sencillo como para que sea fácil conseguirlo y por lo tanto no haya mucho incentivo a esforzarse, ni debe ser tan exigente que haga que el que recibe ese objetivo se vea incapaz desde el primer día de conseguirlo y por lo tanto tampoco tenga este efecto motivante sobre su conducta. Y por último debe ser evaluado, es decir, al final del periodo de la fijación del objetivo, si es un objetivo anual al final del año, deberá de evaluarse la consecución del mismo, en qué medida se ha conseguido, se ha superado, no se ha superado y cuáles han sido las causas. En cuanto a los tipos de objetivos, diferenciaríamos objetivos económicos más centrados en la eficacia y en la eficiencia del funcionamiento de la empresa y entre los que distinguimos objetivos de rentabilidad, de crecimiento, de productividad y financieros, que tenéis aquí definidos, los objetivos sociales, objetivos que miden la relación de la empresa con el entorno en el que operan, y objetivos medioambientales que hacen referencia al impacto que tiene la actividad de la empresa en el entorno en el que opera. En cuanto al cumplimiento, según el plazo de cumplimiento, diferenciamos entre objetivos estratégicos, que son objetivos a largo plazo y que son objetivos transversales a todos los departamentos y áreas de la empresa, de aquellos otros objetivos que consideramos tácticos y que tienen un efecto a corto plazo y que suelen estar más centrados en algún departamento o área concreta de la empresa. Aquí tenéis un cuadro para diferenciar ambos. El punto 6 es un punto importante porque vamos a ver las clases de empresas que existen y es un tema que, bueno, que suele salir bastante en las preguntas, como podéis ver en el aula virtual. Veis aquí una serie de clasificaciones, la primera de las cuales es según el tamaño. Bien, según el tamaño tampoco hay una diferencia clara entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Podemos utilizar atributos o factores diferentes, por ejemplo el volumen de ventas, el tamaño de capital, el número de trabajadores, la cifra de activos, en fin. Bastantes parámetros, cada uno de los cuales puede ser contrario, puede ser diferente a la hora de hacernos llegar a una conclusión sobre si la empresa es grande o pequeña. Por ejemplo, las empresas de la nueva economía se caracterizan porque no contratan en muchos casos muchos trabajadores, pero en cambio alcanzan cifras de ventas muy elevadas o altos beneficios.
En cambio, en las empresas clásicas el número de trabajadores a lo mejor es muy amplio, pero la cifra de beneficio no lo es tanto. En fin, que es una separación de carácter más que nada intuitivo. Y así hablamos de las pequeñas, medianas empresas, que se suelen englobar en el término pyme, y las diferenciamos de aquellas otras que son grandes empresas, las cuales pueden llegar a ser, en algunos casos, multinacionales. No siempre, no tiene por qué. En cambio, en cuanto al sector económico, es clásica la definición, y espero que ya se sepa, si no la tenéis aquí explicada, entre una empresa del sector primario, otra empresa del sector secundario industrial o una empresa del sector terciario o empresa de servicios. La parte dedicada a las formas y tipos de sociedades la vamos a desarrollar con un cuadro algo más actualizado que el libro que tenéis de seguimiento de clase. Bien, en este caso hemos resumido en este breve cuadro las características principales de las diferentes formas de sociedades, empezando desde el empresario persona física, como profesional y empresario individual, una persona con capacidad para llevar a cabo el negocio y que actúa con responsabilidad ilimitada. El caso de la responsabilidad sí es un componente esencial, puesto que diferencia a las sociedades en función del riesgo que asumen los inversores. En este caso diferenciaríamos dos tipos de sociedades. Las sociedades de responsabilidad ilimitada y aquellas otras de responsabilidad limitada. ¿Qué es la responsabilidad ilimitada? La responsabilidad ilimitada significa que el empresario responde de las resultas de su actuación en la empresa con todo su patrimonio. Es decir, no solo con lo aportado a la empresa, sino también con su patrimonio personal si llegado el caso fuese necesario. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios se consideran que son capitalistas, es decir, que solo aportan capital y no tienen por qué ordenar el proceso productivo. En este caso, en el de la responsabilidad limitada, los empresarios solo responden por lo aportado a la empresa y no por su patrimonio personal. Esto es importante. Así que diferenciamos los empresarios personas físicas, en el caso del empresario profesional, comúnmente denominado empresario autónomo, el cual tiene esa responsabilidad ilimitada, pero por contra tiene una ventaja muy importante, que es que la constitución de este tipo de empresa es prácticamente espontánea. Es decir, es muy sencillo. Y eso hace que a lo mejor en negocios que están empezando y del cual dudamos sobre su evolución futura, sea una forma interesante para llevar a cabo esta figura de empresario individual. ¿De acuerdo? Tendríamos la sociedad civil, que sería un poco más que una unión de personas físicas para llevar a cabo una actividad económica y que unen esos esfuerzos en un contrato por el cual estipulan su funcionamiento y el reparto de beneficios, y la cual también pesa más la figura del socio por encima del de la sociedad, y por lo tanto esto se ve también en la forma de tributación. En el caso del empresario profesional autónomo, empresario individual, la tributación se haría por IRPF, y en la sociedad civil también sería lo mismo. Tributaría cada uno de los socios por las rentas obtenidas en ese negocio, en esa sociedad civil, por el IRPF. Entraríamos entonces ya dentro de lo que son las sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Y aquí no se aporta en este cuadro, si lo podéis ver esto por el CD-ROM, el caso de unas sociedades que ya se han quedado anticuadas, sociedades que tienen responsabilidad ilimitada y por lo tanto ya la gente no las suele utilizar, como es el caso de la sociedad colectiva, que sería una sociedad de responsabilidad ilimitada pura, en el que los socios se consideran que son personalistas, es decir, aportan tanto trabajo como capital. Esto hace que la responsabilidad de los mismos sea ilimitada, y esto ha hecho que esta forma de sociedad pues prácticamente hoy no se utilice, sea muy residual su utilización, ¿de acuerdo? Pero históricamente fueron importantes. Como evolución de esa sociedad colectiva apareció otra que acercaba hacia la sociedad capitalista, que era el caso de la sociedad comanditaria. En la sociedad comanditaria ya convivían unos socios colectivos, personalistas de responsabilidad ilimitada, con otros socios que ya eran capitalistas, los socios comanditarios, los cuales solo aportaban capital y por lo tanto solo respondían de las resultas del negocio con el capital aportado y ya no con el capital, con el patrimonio personal. Bien,
Esto hizo que estos socios comandatarios cada vez fueran más importantes y que lógicamente la gente prefiriese este tipo de responsabilidad limitada, permitiendo así que captar nuevos inversores en la empresa de forma más sencilla, a tener menos responsabilidad y también permitir así el crecimiento grande que se precisaba por la revolución industrial en la dimensión de las empresas. Entonces, llegamos a la situación actual en el que, como veis, solo hay sociedades de responsabilidad limitada en el caso de las más importantes dentro del sistema capitalista, ¿de acuerdo? Las sociedades capitalistas, que son la sociedad limitada y la sociedad anónima, ¿de acuerdo? En este caso todos los socios son capitalistas. ¿En qué se diferencia la sociedad anónima de la sociedad limitada? Prácticamente en la dimensión. Eso es lo esencial. Y luego, bueno, pues en otras cuestiones que también podéis consultar en el caso del CD-ROM. Pero de forma resumida, como podéis ver, en el caso de la sociedad anónima, se diferencia por el capital mínimo exigido. En la sociedad anónima son 60.000 euros y en la sociedad limitada son tan solo 3.000 euros. ¿De acuerdo? Hay otras diferencias en cuanto a los órganos de la sociedad o, por ejemplo, la denominación de las partes alícuotas en las que se divide el capital, que en el caso de la sociedad anónima se denomina acciones y en el caso de la sociedad limitada se denominan participaciones. Podéis ver aquí al final del cuadro dos sociedades que se denominan de economía social o de interés social, como son la sociedad laboral y la sociedad cooperativa. En el caso de la sociedad laboral, lo importante es que es una sociedad anónima o una sociedad limitada en la cual más de la mitad del capital pertenece a los propios trabajadores. En el caso de la sociedad cooperativa, son sociedades que por el fin que persiguen o por la actividad que llevan a cabo se consideran que tienen un interés social y por lo tanto reciben ciertas ventajas, ayudas, sobre todo fiscales, que hacen que se promocione este tipo de sociedad por el beneficio social que la misma conlleva. Bien, regresamos al CD-ROM y hemos visto de forma resumida los diferentes tipos de sociedades según su forma jurídica. Aquí tenéis un último criterio de clasificación que también suelen preguntar bastante y que resulta relativamente sencillo. Digo que suelen preguntar bastante en la prueba EBAU final y por lo tanto en las pruebas que vais a llevar vosotros a cabo como evaluación de la asignatura, y en la cual diferenciamos entre empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas en función de quién sea el titular del capital. Lógicamente, empresas privadas en manos de particulares, empresas públicas en manos del Estado y empresas mixtas de forma repartida el sector privado y el sector público.